Bueno, estamos en vivo. Bienvenidos a Calvario ATX. Calvary ATX en inglés. Acá en el centro de Austin, Texas. Nos alegra que están acá con nosotros en persona o en línea. Si esto es primera vez en Capilla Calvario o en Calvary Chapel, simplemente se llama la Biblia versículo por versículo y capítulo por capítulo para equiparlos como discípulos de Jesucristo. Si no conoce a Jesús, entonces nuestro deseo es que a través de la enseñanza de la palabra tengan un encuentro con Jesús, sean transformados, llenos del Espíritu Santo y tengan la paz de Dios el Padre. El título de nuestro mensaje esta tarde se llama 1 Corintios, capítulo 11, versículos 17 al 34. Sí, es que vamos versículo por versículo. Y el título del mensaje se llama Cuando la mesa revela al corazón. Pero antes de entrar a nuestro estudio, queremos repasar o pasar nuestra promesa de Dios, 199 promesas de Dios, y hoy estamos en la número 189, que viene a nosotros de Juan 15:10, que dice: si guardás mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Acá Jesús nos hace recordar que la obediencia no se trata de ganar su amor, sino vivir en él. Al caminar en obediencia, permanezcamos en una relación cercana con Cristo. Experimentamos el gozo, la paz y la seguridad que fluyen de permanecer en su amor. Oremos, por favor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día que nos has dado. Este día de comunión contigo, Señor. Padre, prepara nuestros corazones para examinar nuestros corazones antes de ti, Señor, antes de venir a tu mesa. Padre, queremos ser más como usted y menos como nosotros. Ayúdanos a crecer en ti por el poder de tu Espíritu Santo, caminar en obediencia a tus mandamientos, a tu palabra, a escuchar tu voz y caminar en ella diariamente. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ok, al continuar nuestro estudio verso por verso en la primera carta de los Corintios, Pablo sigue desarrollando la conversación. La semana pasada vimos que a Dios le importa profundamente el orden en la iglesia. Un orden que honra a Cristo y protege la claridad del Evangelio. Ahora Pablo pasa del orden a la condición del corazón en la adoración. Y el lugar donde esa condición se revela es con mayor claridad en la mesa del Señor, en la comunión. Este pasaje no trata principalmente de pan o de copas. Se trata de la unidad, del amor y de cómo los creyentes se tratan unos a otros. Pablo le dice a la iglesia en Corintio que cuando se reúnan no era para bien sino para mal. Habían sugerido divisiones. Se habían formado grupos cerrados. Los cliques, los panas. Algunos estaban siendo ignorados y avergonzados. Y todo esto ocurriendo precisamente en el contexto de reflejar unidad. Estaba pasando en la iglesia. La comunión tiene la manera de sacar a la luz lo que realmente está pasando debajo de la superficial. No solo nos recuerda lo que hizo Jesús, revela cómo estamos viviendo a la luz en lo que Él hizo. Por eso, Pablo llama a la iglesia a detenerse, a examinarse y a sí misma y a tomar en serio la cena del Señor. No para alejar a las personas, sino para proteger a la iglesia y preservar el amor. Así que al recorrer 1 Corintios capítulo 11, versículos 17 al 34, veremos cómo la división daña el cuerpo, qué representa realmente la comunión
y por qué el autoexamen es tan importante antes de acercarnos a la mesa del Señor. Amén. Por favor, leamos primero este pasaje juntos. Vamos a leer los primeros 6 versículos del 17 al 22 y luego veremos lo que Pablo está corrigiendo y por qué sigue siendo importante para nosotros hoy en día. Amén. Ok, empezando en el versículo 17 dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oí que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo. Porque es precioso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifestar entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es el comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se emborracha. Ahí dice embriaga, pero esa palabra es de emborracharse. Pues ¿qué? ¿No tenés casas en que comías y bebías? ¿O menospreciás la iglesia del Dios y avergonzás a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Primero, permítete comenzar esta sesión diciendo algo importante y honesto acá. Reunirnos como cristianos sin amor puede causar un daño real al cuerpo de Cristo y también a cada uno de nosotros en lo personal. Pablo lo deja muy claro. Por eso no solo importa que vengamos a la iglesia, sino cómo venimos. Antes de congregarnos, la Escritura nos invita a examinar nuestro corazón y mantenernos conectados con el Señor en nuestras vidas diarias. No solamente los domingos, no solamente por una horita. No, diariamente. Y eso implica aprender a dejar a un lado las diferencias con otros creyentes. Implica considerar las necesidades de los demás. No solo las nuestras. Implica perdonar con rapidez en lugar de aferrarnos a rencores. Cuando el enojo o la falta de perdón permanece en el corazón, pueden colocarnos en una condición en la que reunirnos hace más daño que bien. La Biblia dice que si tienes rencor con tu hermano, deja tu regarlo ahí y primero pídanse en perdón. No traiga su regalo, no traiga su servicio, no traiga nada de esas cosas antes de que hayan resolvido ese problema. Cuando el enojo o la falta de perdón permanecen en el corazón, pueden colocarnos en una condición en que los reunirnos hace más daño que bien. Por eso les doy ese mensaje. Pablo no está hablando en teoría, está tratando con conductas reales dentro de la iglesia. Porque las conductas reales forman comunidades reales. Recuerden que este edificio no es la iglesia. La iglesia es donde están reunidos ustedes. Su casa puede ser iglesia. Disculpe. Pablo comienza esta sección con una represión que marca todo lo que sigue. En el versículo 17, en lugar de elogiar a la iglesia, dice que no puede alabarlos. Al inicio de la carta, Pablo había afirmado a los corintios. Pero aquí, al tratar el tema de la cena del Señor, les dice que cuando se reúnan, no eran para bien, sino para mal.
Sus reuniones no estaban fortaleciendo el cuerpo, los estaba dañando. Un gran parte del problema era la división. Pablo había oído hablar de ella y conocía su historia y su inmadurez espiritual. Y le resultaba creíble. En 1 Corintios capítulo 1, versículos 10 al 17, Pablo ya había abordado el tema de la división desde una perspectiva teológico. Pero acá, y en ese capítulo hizo una pregunta muy profunda. ¿Está dividido Cristo? Y esa pregunta expone el corazón del problema. El evangelio está diseñado para unir a los creyentes, no para fragmentarlos. Aquí en el capítulo 11, Pablo pasa de la teología a la práctica. Muestra cómo la división estaba afectando sus reuniones y debilitando su testimonio. ¿El testimonio de quién? De las personas, de la iglesia. Por eso es que los problemas se tienen que traer a la luz. No dejar que, dejar que eso pase. No, hay que confrontarlos. Porque hace daño a la iglesia, a la casa del Señor. Desde los primeros días de la iglesia, los creyentes se reunían para comer juntos, compartir la palabra del Señor, estudiar, estar en comunión, comían juntos. Esas comidas compartidas tenían como propósito fomentar la comunión y cuidar de aquellos que tenían menos. Muchas veces concluían con la cena del Señor, llevando la reunión a un momento sagrado. Estas comidas eran llamadas agapes o comidas de amor, porque el amor debía ser la marca distintiva de un cristiano, de la iglesia, los que lo debe separar a nosotros del mundo. El amor que tengamos hacia Dios y con cada uno de nosotros, porque si no amamos a Dios o no los amamos a nosotros, ¿cómo vamos a amar al impío, al perdido, a la comunidad que no conoce a Dios? En el versículo 18, Pablo deja claro que reunirse no garantiza unidad. En Corintio compartían estas comidas, era parte de su rutina como iglesia, pero surgieron problemas cuando comenzaron a formarse grupos cerrados, grupos pequeños y a excluir a otros. Lo que debía reflejar amor terminaba exponiendo egoísmo. Eso también es algo que necesitamos escuchar hoy. Estar en el mismo lugar no significa necesariamente que estamos unidos. La unidad requiere intención. Aquí en Calvary ATX o Calvario ATX, incluso en la manera en que organizamos nuestros horarios refleja un deseo de verdadera comunión. El espacio entra el servicio, el espacio entre el servicio de inglés y español es intencional. No lo hacemos de una para la otra, porque los permiten en el futuro compartir comidas como una sola iglesia. Y nos da la flexibilidad si el Señor tarda y crecemos más allá de este lugar. El objeto no es la separación, sino la unidad. Lo lindo de una iglesia de inglés y una iglesia de español, aunque no entendamos el idioma, cada uno de nosotros no los entendamos, la comida y el Espíritu Santo los une. Hay unidad cuando hay sonrisas, cuando compartimos en la vida juntos. En el versículo 19, Pablo explica que la división deja al descubierto lo que es genuino y lo que es superficial. Los creyentes maduros se hacen evidentes porque se niegan a participar en la división. No se dejan arrastrar por los grupos cerrados, no practican el chisme, son amigos de todos y están comprometidos con representar fielmente al amor de Dios. La unidad entonces no se demuestra por la asistencia, porque vinimos a la iglesia los domingos, cada domingo.
o la actividad. Es que vinimos los sábados a arreglar las sillas. No, se demuestra por el amor. Un amor que da la bienvenida en lugar de excluir. Un amor que escucha en lugar de asumir. Un amor que busca la paz en lugar de alimentar silenciosamente la división. Esto es importante porque los grupos cerrados levantan muros invisibles dentro de la iglesia. El chisme rompe la comunión de manera silenciosa. Y cuando la división no se confronta, la adoración misma comienza a hacer daño en lugar de traer sanidad. Antes de continuar, necesitamos detenernos y preguntarnos con honestidad: ¿estoy contribuyendo a la unidad del cuerpo de Cristo o estoy alimentando silenciosamente la división? Recorremos el próximo versículo. En el versículos 20 y 22, ahora vamos a ver que Pablo pasa de la división al egoísmo. Y el cuadro que presenta es profundamente preocupante. Mire lo que dice en el versículo 20. Pablo dice que cuando se reunían, en realidad ya no estaban comiendo la cena del Señor. Entonces, ¿qué están haciendo? Lo que debía ser sagrado se había vuelto común. Lo que pertenecía al Señor se había convertido en algo centrado en ellos mismos. La mesa que debía proclamar a Cristo había pasado a ser su propia mesa. Muchos de estos creyentes pensaban que eran maduros, incluso avanzados en su vida espiritual. Pero Pablo los corrige mostrando que la madurez no se mide por lo que decimos, sino por cómo vivimos. Podían sonar espirituales, pero sus acciones dejaban al descubierto cuán inmaduros eran en realidad. Y ahora en el versículo 21, Pablo explica lo que estaba ocurriendo. Algunos comían se medía, mientras otros no tenían nada. Para algunos de los creyentes más pobres en Corintio, la reunión de la iglesia podía ser el único lugar donde comían una comida decente en toda la semana. Mientras tanto, creyentes con más recursos, más dinero, llegaban con abundancia y se les guardaba para sí mismos. No compartían. Comían y bebían mientras otros permanecían sentados, con hambre, mirando y esperando. Pablo es claro, la iglesia no es un lugar para ese tipo de egoísmo. No ayer ni hoy. Lo que hacía la situación aún más grave era que el estatus social había comenzado a importar más que la gracia compartida. En lugar de recordar lo que los había unido en Cristo, estaban reforzando las mismas divisiones de las que Cristo los había salvado. Y en el versículo 22, Pablo los confronta con firmeza. Les pregunta, ¿si acaso no tenían casas donde comer y beber? Su punto no es la comida en sí, sino la prioridad. Estaban tratando la reunión de la iglesia como si fuera una comida privada. Al hacerlo, avergonzaban a los que no tenían nada. La mesa que debía proclamar igualdad en Cristo se había convertido en un lugar de humillación. Permítame decirte esto con cuidado. La madurez espiritual no se demuestra por cuántos años llevas en la fe, cuánta Biblia conoces o cuántas historias podemos contar de cómo Dios nos usó en el pasado. No se demuestra por el ingreso económico ni por el éxito en este mundo. La madurez espiritual se revela en la vida diariamente. Se nota en nuestras acciones, en nuestro amor hacia los demás, en nuestra disposición para perdonar y nuestro deseo de restaurar a los que han sido heridos.
Pablo deja algo completamente claro aquí. La madurez se demuestra por una sola cosa: el amor. A los creyentes con más recursos debe hablarles dolido el corazón al ver a otros que estaban en necesidad, teniendo sus dineros, sus comidas, sus carritos, sus casitas, y no compartían con los que tenían menos, con los otros creyentes en la misma iglesia. Si realmente hubieran sido maduros, así hubiera sido, pero no lo fue. Y este pasaje también nos confronta hoy. Es posible manejar cosas santas de una manera que no es santa. La comunión puede volverse rutina. La iglesia puede volverse centrada en el consumidor. Y el amor uno por los otros puede quedar silenciosamente a un lado. Esto pasa hoy en día. La iglesia no quiere ver nada en la ciudad. No, es que allá está la gente pecadora. ¿Ustedes por qué van para allá? Es tan sucio para allá. No ven las cosas feas que están por allá, las drogas, los gamines. Muy triste. Déjenme hacerle unas preguntitas. ¿Cuándo vengo a la iglesia? ¿Vengo para consumir o para considerar a los demás? Las necesidades de quienes estoy pasando por alto mientras me concentro en las mías. Antes de que Pablo corrija cómo se acercan a la mesa, los lleva de nuevo a la cruz. Por favor, leamos los versículos 23 al 26. 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26, leámoslos juntos. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haz esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haz esto todas las veces que la beberás en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y beberás esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Y nosotros decimos: Maranata, Señor, ven pronto. Ven, Señor Jesús. Ahora Pablo cambia el enfoque, pasando de lo que estaba ocurriendo en la mesa a lo que la mesa realmente significa. Y lo hace llevándonos directamente a las palabras de Jesús. En el versículo 23, Pablo le recuerda a la iglesia que lo que Él les enseñó no es su origen en Él, no se originó en Él. Lo que enseñamos nosotros no debe ser nuevo, debe ser directamente la Biblia. Él dice: yo recibí del Señor los que también os he enseñado. No estamos buscando otras cosas nuevas. En otras palabras, esto no es la opinión de Pablo, ni una tradición de la iglesia. Esta instrucción viene directamente del Señor. ¿Qué instrucción? De compartir en la comunión. Una de las dos cosas que debemos hacer es la comunión y el bautismo. No porque nos salvan, pero porque explican algo más espiritual, como vamos a aprender hoy. Pablo nos lleva de regreso a la noche en que Jesús fue entregado. Y ese detalle es importante, porque en la misma noche que fue traicionado, Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos. La cena del Señor no fue establecida en un momento de comodidad, sino en un momento de dolor, tensión y sacrificio inmediante. En el versículo 24 Jesús dice: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hace esto en memoria de mí.
Jesús todavía estaba físicamente presente cuando dijo esas palabras, estaba vivo, estaba con ellos. Su cuerpo aún no había sido quebrantado, su sangre aún no había sido derramada. Eso no nos ayuda a entender que Él estaba hablando de manera figurada, señalando lo que estaba para suceder. Existen creyentes sinceros, provenientes de distintos trasfondos, que entienden este pasaje de otra manera y creen que el pan y la copa se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, como la tradición explica. Pero este mismo pasaje nos muestra que por qué esa interpretación no puede ser correcta. Jesús estaba usando elementos físicos para señalar a una realidad espiritual. El poder no está en el pan ni en la copa. El poder está en lo que representan. Por eso el valor de la comunión depende completamente del corazón con el que nos acercamos a la mesa. Pablo deja claro que la comunión no es solo un momento religioso, es un momento sagrado. Importa cómo venimos a la mesa. Por eso aquí en Calvario ATX somos intencionales en cuando celebramos la cena del Señor. No porque sea algo raro, sino porque es algo profundamente significado. No queremos que se convierta en una costumbre vacía o automática. Es que hoy vamos a la iglesia y después de las palabras vamos a la comunión y de pronto me voy a confesar. No es una rutina que hacemos. La comunión está diseñada para detenernos, reenfocarnos y recordarnos el costo de la gracia. La gracia fue gratis para nosotros, pero no fue gratis para el Señor, le costó algo a Él. Nos acercamos a ella con reflexión, humildad y gratitud por lo que Jesús hizo por nosotros. Dios no es honrado por la actividad religiosa cuando el corazón está desconectado. Participar en el acto sin un deseo genuino de estar bien con Dios no produce ningún beneficio. La comunión tiene como propósito honrarla. Venimos como invitados a su casa, invitados de honor. Su cuerpo fue quebrantado para que el nuestro no lo fuera. Su vida fue entregada para que nosotros pudiéramos vivir. Y la palabra que Pablo usa para memoriar comunica la idea de una reflexión intencional. No se trata de un pensamiento pasajero, sino de un recuerdo profundo y un consciente, casi como un memorial anticipado. Recordar no es algo pasivo, requiere atención, gratitud y honestidad delante del Señor. En el versículo 25, Pablo nos recuerda que Jesús también tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Esa declaración ancla la comunión en el Evangelio. El nuevo pacto no fue establecido por medio de la ley ni del esfuerzo humano, sino por la sangre de Cristo. Cada vez que bebemos de la copa, recordemos que el perdón, la reconciliación y el acceso a Dios fueron comprados a un alto precio. Luego, en el versículo 26, Pablo une pasado y futuro. Dice que cada vez que comamos este pan y bebamos esta copa, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. La comunión no solo es para recordarnos, es una proclamación. Recordamos su muerte, no simplemente su vida.
porque fue su muerte lo que pagó por nuestro pecado. Hay muchos que ven ven, Jesús era un buen maestro y se enfocan en su vida. Y hizo muchas cosas buenas en su vida. Hay gente que dice, no, yo refieren al Sermón del Monte. Pero ese mensaje era para cristianos. El mejor testimonio fue que murió y resucitó. Porque eso comprobó que pagó el precio y es Dios cuando resucitó. Todos los otros maestros son buen maestros, pero no eran Dios. Piénselo de esta manera personal. Él murió por usted, por mí, por usted. De manera intencional, voluntaria, fue su muerte lo que rasgó el velo del templo, desde arriba hacia abajo. Fue su muerte lo que derribó la pared que separaba a personas pecadores de un Dios santo. Recuérdense que Dios es santo. Gracias a su muerte, personas comunes como nosotros, como usted y yo, podemos hablar con Dios y ser escuchados. No por un papa, no por un cura. Usted tiene acceso directamente. Podemos comenzar de nuevo. Podemos vivir con la seguridad de la vida eterna con Jesús. Uno no espera hasta que se muera y a ver para dónde va, si voy para arriba, para abajo. No, eso lo puede saber con seguridad hoy mismo. Si usted no tiene esa seguridad, los invito hoy a que conozcan al Señor Jesucristo personalmente. Entréguenle en su corazón, confiesen sus ofensivas, sus pecados, para que tengan una vida nueva y la comiencen de hoy para adelante. La comunión también apunta hacia adelante. La frase, hasta que Él venga. ¡Ay, qué esperanza tan rica! El Señor viene de nuevo. Habla de expectativa. Recuérdense en el primer capítulo 1 de 1 Corintios, si los corintios habían hecho una cosa buena, aunque habían divisiones, habían dañado los regalos del Espíritu Santo, como muchas iglesias hoy en día, emociones, carismáticos, tal y tal. Lo que sí habían hecho bien, es que esperaban que el Señor podía venir a cualquier momento. Un día el Señor reunirá a su iglesia con Él. Cuando ese día llegue, todo dolor, toda tristeza y toda carga de este mundo va a desaparecer. Y entraremos que todo lo que soportamos aquí valió la pena. Cada sufrimiento, cada problema que has tenido va a valer la pena porque seguiste para adelante. El regreso de Cristo es nuestra esperanza bienaventurada. El rapto de la iglesia, wow. Es nuestra esperanza que como un ladrón en la noche viene. Uno no sabe el tiempo ni la hora, pero uno está esperando que a cualquier momento puede venir por su novia. Él es el novio y la iglesia es su novia. Él viene por ella. La comunión mantiene juntos ambas verdades. Recordamos lo que ya hizo. Gracias te damos, Señor. Y esperamos lo que Él aún hará. Y cuando recordamos verdaderamente su cuerpo quebrantado, eso transforma la manera que tratamos su cuerpo hoy. ¿Quién es su cuerpo? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia.
La iglesia universal. La iglesia con nuestros católicos, nuestros bautistas, carismáticos, pentecostales, ortodoxos. La iglesia es una iglesia y estamos tan divididos. De una manera por razones bien. Y por eso es que tenemos que regresar a los fundamentos de la palabra. Estar en la palabra, enseñar la palabra, ser guiados por el Espíritu Santo, estar en comunión, estar unidos y compartir en la cena del Señor. Es muy básico los fundamentos de la iglesia. No importa de la música, de las maquinitas, de los libros. El único libro que importa es la palabra del Señor. No los músicos, no, esas cosas son bonitas, pero no es fundamentos. Cuando levantamos todas esas cosas encima de los fundamentos, estamos creyendo una iglesia en arena, no en la roca. Leamos el versículo 27 al 29. Estamos más adelantados que el servicio español, de inglés digo. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébense cada uno a sí mismo y como así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe de esta copita, ahorita vamos a tomar la comunión, pero ojo, ponga pisto de antes de comer y antes de tomar, lo que vamos a leer ahorita. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. No solo somos llamados a mirar atrás a la cruz y a mirar hacia adelante al regreso del Cristo, ahora Pablo nos dice que también debemos mirar hacia adentro. Esos versículos dirigen nuestra atención a la condición de nuestro propio corazón. Y observa con cuidado que este examen debe hacerse antes de participar de la comunión, no después. En el versículo 27, Pablo da una advertencia seria. Dice que quien coma el pan y beba la copa del Señor de manera indigna se hace culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Es un lenguaje fuerte y está diseñado para hacerlo. Pero también es importante entender qué está diciendo Pablo y qué no está diciendo, para que no tengamos confusión. De manera indigna no significa una persona indigna. Si la dignidad personal fuera el requisito, nadie podría acercarse jamás a la mesa. El asunto aquí no es la identidad, sino la actitud. Pablo no está diciendo que los pecadores quebrantados se mantengan alejados. Eso no es lo que está diciendo. Está llamando a creyentes descuidados a detenerse, reflexionar y reaccionar con sensatez. Eso queda claro en el versículo 28, donde Pablo dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Observe que el objeto no es la exclusión. El objeto es la restauración. Pablo no dice, examínate y no participes. Dice, examínate y entonces come y bebe. Nosotros queremos comer y beber y no examinarlos. Porque creemos que el hecho, el acto de
de comer el pan y tomar el vino, ya hemos hecho lo religioso. No, la palabra dice, examínate primero. Seas honesto con usted mismo y con el Señor antes de comer. El objeto acá es la restauración. Pablo dice, examínate. No dice examínate y no participes, dice examínate y entonces come y bebe. El autoexamen tiene como propósito prepararnos para la comunión, no descalificarnos de ella. Y este examen, ¿quién le gustan los exámenes? No tiene que ver con alcanzar la perfección, tiene que ver con la honestidad. Se trata de pedirle al Señor que examine nuestro corazón y nos muestre cualquier cosa que no refleja su amor y su santidad. Se trata de tomar el pecado en serio en lugar de ignorarlo o justificarlo. Y en el versículo 29, Pablo explica por qué esto es tan importante. Dice que quien come y bebe indignamente, sin discernar el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí mismo. La frase discernar el cuerpo del Señor tiene un doble significado. Por un lado, implica reconocer lo que representa el pan y la copa, el cuerpo de Cristo quebrantado por nosotros. Pero también implica reconocer el cuerpo de Cristo hoy, que es la iglesia. En Corintio las personas trataban la mesa como algo común y los demás creyentes como desechables. No entendieron que la manera en que trataban a sus hermanos y hermanas importaban profundamente a Dios. Honrar a Cristo en la mesa mientras se despreciaba a su cuerpo era una contradicción. Y esa misma tensión sigue existiendo hoy. No podemos separar nuestra relación con Cristo de nuestra relación con su pueblo. La comunión deja al descubierto si realmente entendemos ambas cosas. Este pasaje no fue para producir miedo, sino reverencia, porque Él es santo. No fue escrito para alejar a las personas de la mesa, sino para invitarlas a acercarse con humildad y sinceridad. Dios no está buscando personas perfectas, porque solamente Jesús es perfecto. Está buscando corazones arrepentidos. Así que el llamado aquí es sencillo y honesto. Antes de acercarnos a la mesa, nos arrepentimos del orgullo. Nos arrepentimos de la amargura. Nos arrepentimos del chisme y de las divisiones no resueltas. Le pedimos al Señor que nos limpie y que le alinee nuestro corazón con el suyo. La comunión no exige perfección, pero sí exige sinceridad. Y cuando nos examinamos con honestidad, la gracia nos encuentra ahí mismo. Gloria sea su nombre. En el versículo 30, Pablo hace una afirmación que debería detenernos y hacernos reflexionar. Leamos estos versículos y después los repasamos. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Lo que Pablo está diciendo acá es que está conectando lo que estaba ocurriendo físicamente en la iglesia de Corintio con lo que estaba ocurriendo espiritualmente. Su manera descuidada y de egoística de participar en la comunión había producido consecuencias reales.
Por eso, hermanos y hermanas, les digo, por favor, hágase en el examen antes de compartir en la comunión hoy. Es importante entender lo que Pablo quiere decir aquí y lo que no está diciendo. Cuando Pablo habla de juicio en este pasaje, no se refiere a condenación eterna. Eso es lo que el enemigo quiera que piensa uno, que estás condenado. Pablo habla de juicio en este pasaje, no se está refiriendo a la condenación eterna, no está hablando de creyentes perdiendo su salvación. Porque recuérdense que cuando somos sellados para siempre. Si estamos en Cristo Jesús realmente. Eso es entre usted y el Señor. Yo puedo ver la fruta. Yo puedo mirar a ver si hay fruta. Pero usted sabe si está en el Señor o no. Si está jugando juegos. Si se está haciendo hacer. Usted es el que sabe. Y el Señor sabe, claro. No aparece el artículo definido acá. No es el juicio final. Dice que te estás juzgando. Hay un juicio. Se trata de un juicio correctivo, de la disciplina amorosa de Dios hacia sus hijos, como un padre disciplina a sus hijos. La Biblia dice que el padre que no disciplina a sus hijos no los ama. Dios disciplina a los que ama y un padre también. Y en algunos casos esa disciplina tiene como propósito despertarnos cuando una corrección más suave ha sido ignorada. La corrección de un padre empieza, hijo, no hagas eso, te vas a caer, te vas a porrear, eso te va a hacer daño. Y después viene y sigue, y después viene la pela para corregir. Es bueno. Es bueno. Dios trae la pela porque te ama. En Corintio algunos creyentes persistieron en tratar las cosas santas con ligereza y trataron mala a otras creyentes. Dios intervino, no para destruirlos, sino para detener el daño y llamarlos de nuevo a Él. Pablo reconoce que en algunos casos esa disciplina fuera seria, severa. Algunos estaban debilitados, otros estaban enfermos y algunos incluso habían muerto. Y eso es serio. Y debe tomarse en serio. Nosotros debemos tomarlo en serio, esas cosas. Pero no nos dice esto para producir miedo ni para fomentar especulación. Porque empiezan los chismes. Ah, no. Ese está enfermo porque es un pecador. Ah, no, es que no puede tener niños porque tuvo que haber un pecado en su vida. Porque el otro usa el chisme. La Escritura nunca nos invita a observar el sufrimiento o la muerte de alguien y asignarle una causa espiritual. De hecho, la advertencia de Pablo debe producir lo contrario. Debe llevarnos a examinarnos a nosotros mismos, no a juzgar a otros. Las palabras son para nosotros, no para tu vecino. Primera de Juan 5:16 también reconoce que existen pecados o patrones persistentes de pecado que pueden conducir a la muerte física. La Biblia afirma esa realidad sin explicar todos los detalles. Nosotros no somos Dios, no vamos a saber. No diagnosticamos la disciplina de Dios en la vida de otros. No especulamos, no juzgamos. La pregunta que Pablo quiere que
nos hagamos no es ¿quién está siendo juzgado? No, esa no es la pregunta. Esa es la pregunta que queremos hacer. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es ¿cómo evito yo caminar por ese camino para no recibir la pela? Pablo responde a eso en el versículo 31. Dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. En otras palabras, Dios nos invita a tratar honestamente con nuestro propio corazón antes de que Él tenga que intervenir. El acto de examen es un acto de sabiduría, de humildad y de gracia. Cuando nos examinamos a nosotros mismos, no nos estamos condenando, estamos de acuerdo con Dios. Estamos confesando el pecado, apardonándonos de Él y restaurando la comunión con Él. Dios no está buscando oportunidades para castigarte a su pueblo. Está buscando corazones dispuestos a responder a Él. Y en el versículo 32, Pablo deja claro el propósito de la disciplina de Dios. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. La disciplina no es rechazo, es protección. Dios corrige a sus hijos para que no participen del juicio que corresponde al mundo. Usted no tiene que ir al infierno. Usted no tiene que recibir el castigo. Tiene que pedirle perdón al Señor. Arrepéntase si no conoce al Señor. Si es un cristiano y se ha descarrilado, hoy es el día de alinearse de nuevo con el Señor. Y esa distinción es muy importante, especialmente para quienes son nuevos a la fe. La disciplina de Dios nunca tiene con fin la destrucción. Ese no es Dios no tiene orgullo en destruir tu vida. Tiene como fin la restauración. No se trata de condenación, sino de rescate. Él quiere rescatarte de tu pecado, de tu carne, de tú mismo. Así que el llamado aquí no es el temor, sino la honestidad. Dios simplemente quiere que vengamos a Él, que confesemos, que nos arrepentimos y que nos reconciliemos con Él. Él nos quiere cerca. Nos quiere completos. Y eso implica dejar de jugar con los límites del pecado y comenzar a responder con prontitud cuando el Espíritu Santo nos confronta. La disciplina de Dios no es evidencia de que Él se haya apartado de ti. Es evidencia de que no lo ha hecho. Y eso es gracia. Pablo cierra esta sesión con algo muy práctico y muy pastoral. En el versículo 33 dice, por tanto, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperad unos a otros. Después de todo lo que ha señalado sobre divisiones, egoísmo y el mal uso de la cena del Señor, la distribución es sencilla. Deténganse, consideren a los demás. La comunión nunca fue diseñada para ser apresurada ni centrada en uno mismo. Fue diseñada para compartirse. Cuando los creyentes esperan unos a otros, todos son incluidos, todos son vistos, todos son cuidados. Pero cuando falta el amor, ocurre lo contrario. Algunos se van llenos y satisfechos, mientras otros se van con hambre, pasados por alto y sin ser vistos. Y en el versículo 34, el último versículo de hoy, Pablo refuerza el punto con claridad. Si alguno tuviera hambre, coma en casa, para que no os reúnes para juicio. Pablo no está siendo duro, está siendo claro acá.
La reunión de la iglesia no es un lugar para satisfacer apetitos egoístas. Es un lugar para expresar el amor, unidad y cuidado por el cuerpo de Cristo. La mesa es comunión, comunitaria, no individual. Es un lugar donde venimos a estar en comunidad juntos. No es un altar para que me vean. Mírenme a mí, mire cómo canto, mire cómo sirvo. Se trata de recordar lo que Cristo ha hecho y reflejar su corazón hacia los demás. La comunión no se trata de obtener lo que yo quiera lo más rápido posible. Cuando nos acercamos a la mesa con egoísmo, perdemos completamente el propósito. El amor no hace ir más despacio. El amor considera a los demás primero. El amor espera. Los corintios, como nosotros, teníamos un problema con el amor. Por eso es que les escribió un capítulo entero, que vamos a llegar allá en un par de semanas. Y en ese sentido, la comunión refleja el evangelio mismo. No esperamos unos a otros porque Cristo nos esperó a nosotros. Él no pasó por alto nuestra debilidad, no ignoró nuestra necesidad. Entró en nuestra condición quebrantada con paciencia y entregada para que pudiéramos acercarnos a Dios. Al prepararnos ahora para participar juntos de la comunión, a la cena del Señor, las Escrituras nos invitan a detenernos, a examinar nuestro corazón, a reconciliarnos donde sea necesario. Y si hay división, la dejamos a los pies del Señor. Si estamos enojados con nuestro hermano, nuestra hermana, con alguien en la iglesia, tráigaselo a los pies del Señor. Si hay amargura, la confesamos. Si hay pecado no resuelto, lo traemos con honestidad delante de Dios. Y si estás aquí hoy o en línea con nosotros, acompáñanos en línea, y aún no eres creyente, la comunión apunta al corazón del evangelio. Jesús entregó su cuerpo y derramó su sangre para que los pecadores fueran perdonados, restaurados y hechos nuevos. No necesitas limpiarte primero para venir a Él. Vení tal como estás y Él recibe con gracia. Tomemos ahora un momento para orar, reflexionar y preparar nuestro corazón mientras nos acercamos juntos a la mesa del Señor. Voy a orar para terminar nuestro servicio en línea y después vamos a tocar una canción para preparar nuestros corazones antes de recibir la comunión. Usen este tiempo, por favor, para ser honestamente con el Señor. No juguemos juegos. No tienes que compartir de la copa si no estás preparado para hablarle directamente al Señor. Pero si estás preparado, este es el momento ahora. Estos próximos 5 o 6 minutos es el tiempo para examinarte y venir honestamente antes del Señor. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias te damos, Señor, que podemos recordar la mesa. Podemos recordar el sacrificio. Gracias te damos, Señor, porque muriste por nosotros. Viniste voluntariamente a pagar el precio que no merecías. Pero sabías que nosotros no podíamos pagar el precio por nuestros pecados. Y tú lo pagaste. Y te damos muchas gracias, Señor. Te damos gracias que resucitaste entre los muertos. Y gloria a Dios, vienes de nuevo. Te damos la gloria a ti, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias te damos, Señor.
Ven, Señor Jesús, acá te esperamos. Pero mientras que te esperemos, Padre, que estemos en obediencia a caminar de tu manera, de tu imagen, que nuestro corazón sea quebrantado por las cosas que te quebrantan a ti, Señor. Ayúdanos a ser una luz en un mundo muy oscuro. Padre, llénalos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a caminar en el poder del Espíritu Santo. Amor. Amar a Dios, amar a mi vecino, amar a nuestra comunidad y servirla. Padre, aquí estamos para servirte a ti y a tu pueblo. Que la gloria sea toda tuya, Señor. Amén y amén.